Veremos las pruebas clínicas para los otolitos. En el orden desde la más usada comúnmente incluimos los BEMS, los oculares y los cervicales, la prueba de contramovimiento ocular OCR y la prueba subjetiva vertical visual SBV y la rotación fuera de eje o excéntrica. Hay otros métodos que no se usan por ser poco prácticos, por ejemplo el trineo lineal o método de rotación inclinada. Son más herramientas de investigación. Lo mismo sucede con la estimulación galvánica. Hablaré brevemente de los BEMS antes de abordar las otras pruebas. Los BEMS son potenciales miogénicos de latencia corta, evocados como respuesta a sonidos de alta intensidad. Ahora sabemos que su origen es el sistema vestibular y no el sistema auditivo. Los BEMS cervicales o CBEM son respuestas inhibitorias que se originan en el sáculo y viajan a través de la porción inferior del nervio vestibular hasta los núcleos vestibulares y luego a través del tracto vestíbulo-espinal medial y finalmente activan el músculo ipsilateral del cuello. Los BEMS oculares u OBEM son respuestas excitatorias que son mediadas primariamente por el utrículo, la porción superior del nervio vestibular, los núcleos vestibulares, el fascículo longitudinal medial y finalmente activan el músculo del ojo contralateral. Debido a la transferencia cruzada de fibras del nervio del sáculo a través de la porción superior del nervio vestibular, algunas personas rechazan la noción de que los OBEM sean una prueba únicamente del utrículo. Pero con el paso de los años, el consenso general es que los OBEM son primariamente una prueba de las vías utriculares. Como cualquier otra prueba, hay ventajas y desventajas para la prueba de BEM. Las ventajas incluyen que los BEM proveen una evaluación independiente de cada lado. Pueden ser medidos con el mismo equipo usado para los potenciales evocados auditivos. Los BEMS son una prueba diagnóstica del lado de la lesión independientemente de su evolución. Esto significa que sus resultados dependen únicamente de la presencia o ausencia de una lesión y estos no cambian con la compensación. Esta es por supuesto una ventaja, pero podría ser también una desventaja, porque siempre es importante saber no solo si hay una lesión, sino también el nivel de compensación de esa anomalía. Otras desventajas incluyen que el estímulo no es fisiológico y también la gran variabilidad que existe entre individuos. Hablemos de otras pruebas otolíticas, que es el foco de esta presentación. La prueba de contramovimiento ocular o prueba de OCR consiste en inclinar la cabeza hacia el hombro derecho o izquierdo en el plano de rotación o longitudinal. Como podemos ver en este video, la cabeza inicia en medio o en el centro y después se inclinó hacia la izquierda. Se sostiene por varios segundos. Entonces, la cabeza regresa a su posición central y después se inclina a la derecha. Los movimientos oculares tridimensionales, incluida la torsión, son registrados durante la prueba. Veamos el video de la torsión. Este es el registro en video de los movimientos oculares torsionales en respuesta a las inclinaciones de la cabeza. Esto fue tomado del software de Interacoustics Visualize de tercera generación. En la prueba de contramovimiento ocular, primero la cabeza se encuentra centrada. Después de unos segundos, la cabeza se inclina hacia la izquierda y después la cabeza retorna a la posición central y después se inclina hacia la derecha. La respuesta consiste en dos componentes.
El componente dinámico es el nistagmo transiente que inicia durante o poco después de la inclinación de la cabeza y dura por algunos segundos. Este componente es mediado primariamente por los canales semicirculares verticales, con una mínima contribución por parte de los otolitos. El componente estático de la prueba de OCR es la torsión persistente de la posición del ojo, que dura el mismo tiempo que la cabeza permanezca inclinada. Este componente es mediado por los otolitos y las vías centrales. Como se puede ver aquí, las respuestas con las inclinaciones al lado derecho y al lado izquierdo son aproximadamente simétricas en este individuo. Los movimientos que acabamos de ver provocan el reflejo otolítico ocular, que causa movimientos compensatorios de los ojos por la generación de una torsión estática de los ojos en dirección opuesta, al igual que el BOR. La ganancia del reflejo reflejo otolítico ocular es solamente alrededor de 0.2, lo que significa que los movimientos oculares no son totalmente compensatorios. La inclinación de la cabeza puede producir también una ligera desviación oblicua, lo que se evidencia cuando el ojo ipsilateral se mueve hacia arriba y el ojo contralateral se mueve hacia abajo. El origen de la desviación oblicua no está totalmente entendida, pero es probable que se origine en el sáculo, mientras que la torsión es más probablemente originada en el utrículo. Nótese que la activación de las células ciliadas es más compleja de lo que vemos en los canales. En otras palabras, algunas células ciliadas en el utrículo están en excitación y otras están en inhibición, a diferencia de las células ciliadas completamente en excitación en un lado y en inhibición del otro lado, que es lo que sucede con los canales. En una persona con una función otolítica normal, no hay torsión estática en la posición central y las respuestas con las inclinaciones derecha e izquierda son prácticamente simétricas. Los valores normativos para la prueba de OCR provienen de un estudio realizado en el año 2017 por el grupo Hopkins. La torsión estática media para una inclinación de unos 30 grados de la cabeza es de 4.65. Aunque aquí no estamos midiendo la inclinación de la cabeza, es fácil para el examinador practicar moviendo la cabeza pasivamente hacia los 30 grados en cada intento. En casos de lesión otolítica unilateral, los cambios en los patrones de excitación e inhibición de las células ciliadas afectan la percepción de la alineación vertical. En la posición central de la cabeza, los pacientes pueden presentar una torsión estática de los ojos hacia el lado de la lesión y desviación oblicua, como si la cabeza estuviese inclinada contralateral con respecto a la lesión. Adicionalmente, la respuesta ocular de inclinación se convierte en asimétrica con pequeñas respuestas para la inclinación de la cabeza hacia el lado de la lesión. Aquí vemos los resultados de la prueba de contramovimiento ocular en un paciente que se queja de sensación de rotatoria y sentirse como en un bote. Los OVEM muestran respuestas más pequeñas para el lado derecho comparado con el lado izquierdo. Las respuestas del OCR para la inclinación izquierda de la cabeza tienen mayor amplitud que las de la inclinación de la cabeza al lado derecho.
Esta asimetría en general es consistente con el resultado de los OBEMP y significa una anomalía en el utrículo derecho. La utilidad clínica del OCR en esta prueba en particular es la capacidad de proveer un método cuantitativo y documentar este tipo de anomalías. La evaluación clínica del mismo estudio que mencioné antes muestra que la amplitud total de la torsión estática se reduce significativamente en lesiones vestibulares unilaterales. La reducción de la amplitud es todavía más severa para lesiones bilaterales. El estudio muestra que las asimetrías pueden no ser estadísticamente significativas, lo que demuestra que la prueba de OCR no mostrará efectivamente el sitio de la lesión. La razón probablemente es que la evaluación con OCR no sabemos cómo se encontraba la alineación antes de la lesión. Lo que medimos es la torsión a partir de la línea base, en una posición central de la cabeza, pero volveré a este punto un poco más adelante.